Bueno, esta noche, como comentábamos, vamos a tratar una patología que sufre mucha gente y que realmente se encuentran agobiados, ¿no? Y un poco con amargura interior por no poderla superar. Hablamos de la amaxofobia, ¿no? Ese miedo a conducir. Pero esta noche lo vamos a tratar, y lo vamos a tratar muy de cerca. Porque, como siempre, nos interesa darte soluciones para que tu día a día sea mucho mejor. Hablaremos ahora con Vicente Alcántara y más tarde vendrán compañeros de la autoescuela Isbera, que se dedican precisamente a tratar el tema de la amaxofobia de una forma técnica a través de la autoescuela y enseñarte a cómo conducir sin miedo. Imagínate cuántas cosas tenemos para ti en esta noche y tú. Así que quédate con nosotros y escúchanos, porque interesante la noche promete, como siempre, tu cita los jueves aquí a través del 92.9 de la FM de Radio Marrachí. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí. Pues ya estamos en marcha y estamos ya con Vicente Alcántara, que está aquí en nuestros estudios, preparados para poder abordar esta temática de hoy. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy bien. Un placer retenerte con nosotros como cada jueves. Igualmente para mí. La amaxofobia, ¿eh? Amaxofobia. Fíjate, que pueda yo pronunciarlo bien ya es... Hoy te ha ido bien. Hoy me ha ido bien, ¿eh? No me he equivocado, porque me cuesta los tecnicismos de estas palabras compuestas que da lugar a poder tratar este tema. Amaxofobia, ¿de dónde viene esa palabra? Etimológicamente la palabra procede del griego. Ajá. Quiere decir amaxo, significa carruaje, y fobia, que significa temor o miedo. La amaxofobia realmente es el miedo que presenta la persona a conducir un vehículo. Puede deberse a la inseguridad, o incluso puede llegar a haber tenido esa persona haber sufrido un accidente, con lo cual también puede generar esta patología. En psicología es el término que se utiliza para designar el miedo persistente e irracional a conducir un vehículo o solo pensar el tener que hacerlo. De hecho, en algunos casos puede presentarse la amaxofobia simplemente por el hecho de ir como pasajero en un vehículo. También puede presentarse. ¿Y a quién afecta la amaxofobia, Vicente? Afecta a un 33% de la población, aunque hay que tener en cuenta que no todos los casos de amaxofobia son paralizantes. Depende mucho de las circunstancias externas a la hora de conducir. Con respecto al género, los casos de mujeres suponen un 64% frente a un 12% en varones. En relación a la edad, la media en hombres está alrededor de los 64 años, a diferencia de las mujeres que presentan una media de 48 años. En el caso de los varones, el miedo paralizante se ha relacionado con la edad avanzada y con unas mermas de capacidades físicas que les hacen sentirse inseguros. Las personas con un alto perfeccionamiento, que son muy perfeccionistas, tienen una alta probabilidad de predisponer a padecer este tipo de trastorno. Como consecuencia, esas creencias rígidas y esa actitud negativa ante su capacidad de conducir, ellos perciben el tráfico como una amenaza, con lo cual esto provoca un sesgo en el procesamiento de la información que magnifica ese peligro, realmente agrandan el peligro que realmente supone el hecho de conducir. Pero es conveniente que realizar 3 tipos de perfiles en los cuales puede afectar la amaxofobia. En primer lugar tenemos a los conductores nobles, que son todas las personas que acaban de obtener el carnet de conducir y que sufren un grado elevado de estrés
ante el hecho de tener que conducir. Se estima que estamos hablando en alrededor de un 3% de conductores nobles que no son capaces de controlar este estrés, con lo cual les provoca amaxofobia. Un segundo perfil podemos incluir los conductores experimentados, y en este grupo encontramos personas que conducen habitualmente pero que han sufrido algún tipo de situación de ansiedad al volante y desarrollan este miedo a conducir. Por lo general, una disminución en el tiempo de conducción, o solo lo realizan cuando el tráfico es menor y no hay mucha afluencia de vehículos. En un tercer perfil podemos incluir los conductores con estrés postraumático. En este tipo de conductores desarrollan amaxofobia con posterioridad a haber sufrido o ser testigos de un accidente de tráfico. Posteriormente a eso es cuando aparece la patología. Las conducciones activan las respuestas de ansiedad de esa conducción, con lo cual si has presenciado un accidente o incluso has podido tener un accidente, tienes muchas papeletas para que pueda aparecer la amaxofobia. Es curioso, ¿no? Porque tenemos ahí esos 3 puntos, ¿no? El conductor nuevo, el que ya tiene una experiencia pero no utiliza mucho el vehículo, ¿no? Y el que ha sufrido una mala experiencia. Exacto. Y vuelve a tener miedo a conducir, ¿no? Por haber tenido esa experiencia negativa, ¿eh? Sí, sobre todo en los conductores con estrés postraumático, cuando aparece la amaxofobia aparecen flashback, que son imágenes que les recuerdan el momento del accidente, con lo cual eso hace que aparezca la sintomatología. ¿Y cómo funciona, Vicente, ese miedo a conducir? En relación al miedo tenemos que distinguir 3 formas diferentes que dan sentido a este miedo. En principio, a nivel de pensamiento, la persona tiene una percepción de peligro real o imaginaria. En un segundo lugar, tenemos a nivel de sentimiento, que la persona siente ansiedad y aparecen sintomatología física y psíquica. Y en un tercer lugar está el comportamiento. En este tipo de comportamiento la persona tiende a huir, no a enfrentarse a la situación, con lo cual se genera la evitación, no llega a conducir o no conduce. No todas las personas reaccionan de la misma forma, pero sí es cierto que esos patrones son muy similares para todas las personas que presentan amaxofobia. ¿Y cuál es nuestro comportamiento, ¿no?, ante este miedo racional? La situación más común y la que se da con más frecuencia es la evitación, es no conducir. El paciente no se expone a esa situación, con lo cual no conduce. Esta conducta es reforzada por el alivio y la sensación de bienestar que el paciente siente cuando no conduce, porque el miedo se va, la ansiedad no aparece, con lo cual esos estímulos se alejan y él no siente el miedo. Este es el principal motivo por el que las fobias se mantienen en el tiempo y se llegan a intensificar. Con lo cual, ante esto, lo mejor es realizar lo contrario, es decir, una exposición. Esa exposición, ya mi compañera que vendrá posteriormente de la autoescuela y la profesora de la autoescuela explicarán concretamente cómo se deben hacer esas exposiciones, porque deben ser pautadas y con un protocolo para que funcionen bien. Este tipo de pacientes suelen pensar siempre de una forma catastrofista, siempre piensan que va a suceder algo, con lo cual esto también aumenta la probabilidad de poder padecer amaxofobia. ¿Y qué síntomas presentan, ¿no?, estos pacientes ante el hecho de tener que conducir? En este caso tenemos que comentar que en muchos de los casos la incomprensión que percibe el paciente no admite el miedo a conducir. Entonces esto genera una falta de comprensión y una falta de sensibilidad social por el problema que está teniendo. Esto le genera agitación, inquietud permanente ante la conducción, una inseguridad generalizada, vulnerabilidad, estrés, negatividad, taquicardias, ideas negativas, visualizaciones de
de accidentes, etcétera, que es lo que te comentaba anteriormente con los flashbacks de los conductores postraumáticos, que aparecen esas imágenes y recuerdan y reviven de nuevo cuando sucedió el accidente. Se deben quedar como bloqueados, ¿no? Sí, en ese momento. sí. Además, tienen un rechazo total incluso a subirse al coche porque no quieren revivir esta situación de nuevo. Estos pacientes suelen presentar dos niveles a la hora de valorar el tipo de incapacitación que tienen a la hora de conducir. En un primer lugar tenemos la incapacitación paralizante, que lo que hace es que impide a la persona conducir y la paraliza totalmente. No llega a mejorar esas posibles condiciones que pueda tener a la hora de conducción. Y en un segundo nivel tenemos el miedo ante circunstancias específicas. El miedo este miedo responde a variables externas como puede ser la luz, el tipo de vía, la climatología, el tráfico que haya, etcétera, etcétera. Si está conduciendo, por ejemplo, en una ciudad que no conoce, también se genera con mucha facilidad. Entonces, son muchos los factores que influyen en este segundo nivel que genera miedo al paciente a la hora de conducir. ¿Y se trata la fobia a nivel psicológico? Sí, evidentemente, como todas las fobias, se puede tratar a nivel psicológico y con gran éxito con los resultados. Hay que tener en cuenta que cuando se realiza la terapia al paciente hay que adaptarla a cada caso. Cada caso requiere unas necesidades específicas. A día de hoy es curioso que, a pesar de la alta incidencia que presenta este tipo de trastorno, son pocos los estudios e investigaciones que podemos tener en relación a este tipo de trastorno, con lo cual la información que tenemos es pequeña, es bastante pequeña. En este caso, entonces, Vicente, ¿qué tratamiento, ¿no? se recomienda? A nivel psicológico, lo que está demostrado que es más eficiente es la teoría cognitivo-conductual. Esta teoría la podemos dividir la terapia en 4 grandes fases. Una primera fase en la que el paciente toma conciencia del problema, se estudian las condiciones particulares de esa persona que acude a la consulta y se establece una hipótesis de trabajo para solucionar el problema. En este caso se le describe en qué consiste la fobia y particularmente se le explica lo que es la maxofobia. Asimismo, con posterioridad se establece un calendario de trabajo que involucre al paciente en esa planificación y en la organización de ese trabajo para recuperar la conducción. Tenemos una segunda fase a nivel terapéutico que se trata de el reaprendizaje de las claves de una buena conducción que el paciente ha perdido. En este caso se fija mucho la atención en las pautas a seguir y que tiene que tener en cuenta a la hora de conducir para tratar de recuperar la autoestima y la confianza ante el volante. Es conveniente realizar un reciclaje de los malos hábitos que esa persona ha adquirido a raíz de la maxofobia. Se potencia la confianza, la autoestima y lo que se intenta es siempre recuperar y aprender nuevas técnicas para que la conducción sea mucho más favorable. Un tercer nivel se complementa la terapia con estrategias de afrontamiento que generan que el paciente pueda aplicar una resolución de problemas, la detención de pensamientos negativos y catastrofistas, y se le dan autoinstrucciones positivas, ¿vale? Respiración, técnicas de relajación, etcétera, etcétera. Se entrena al paciente con diferentes técnicas para que pueda superar la fobia a conducir y se trabaja todo el tema de las ideas irracionales y la reestructuración cognitiva para que el paciente tenga la percepción del problema, pero de una forma adecuada, de una forma real, que el paciente pueda ver que efectivamente puede retomar la conducción con normalidad. Y por último se realiza una exposición, como he dicho anteriormente, progresiva a la fobia. Inicialmente se puede hacer de una forma imaginaria, con vídeos o con televisión o algo, y posteriormente ya se realiza una exposición mucho más compleja y en vivo, pero siempre en directo y con el coche. Es cierto que además se aconseja, ya lo explicará mi compañera que viene con posterioridad,
cómo se realiza esa exposición. Las personas que padecen amaxofobia, cuando hacen terapia, deben ir con un especialista, ¿vale? No conviene que alguien que padezca amaxofobia coja a un amigo y diga, venga, vamos a... Eso tiene cierto riesgo y es peligroso, con lo cual siempre con un profesional, que además ahora ya empieza a haber profesionales y autoescuelas que se están dedicando a poder resolver el tema de la amaxofobia. Está bien, y es curioso, ¿no?, que antes no nos hayamos fijado a lo mejor en el detalle ese, ¿no?, que no se trata solo de sacarse el carnet de conducir, sino de preocuparse de aquellas personas que por una circunstancia u otra pues sufren esa amaxofobia y necesitan superar, ¿no?, esa Exacto. patología para poder con normalidad, nunca mejor dicho, reconducir la situación y poder llevar su automóvil de una manera totalmente pues con tranquilidad, con responsabilidad y bueno, y dándole el uso, ¿no?, que merece poder tener un automóvil, que siempre nos da lugar a poder trasladar de un sitio a otro con la familia, en fin, todo lo que supone, ¿no? Ya lo conocemos. En muchos casos, en muchos casos nos podemos encontrar con pacientes que se sacaron el carnet de conducir hace muchos años, aprobaron, pero nunca conducieron. Nunca condujeron. Entonces, ¿qué pasa? Que con posterioridad que ha transcurrido el tiempo y los años, deciden volver a conducir, pero generan la amaxofobia porque no tienen miedo a conducir. En estos casos, cuando la amaxofobia no es paralizante, conviene que esa persona, después de ese tiempo transcurrido desde que obtuvo el carnet de conducir, acuda a una autoescuela y tome un par de clases para que vea cómo se maneja. En el caso de que llegue a ser paralizante, entonces ella sí que tiene que iniciar el proceso terapéutico. ¿Y qué conclusiones podemos sacar, Vicente, de todo esto que hemos hablado hoy de la amaxofobia? Lo que te comentaba anteriormente, sería recomendable que las autoescuelas establecieran una línea de trabajo de forma que tuvieran un protocolo para tener la misma línea de actuación. Parte del tratamiento es práctica, es exposición con vehículos que estén preparados y con personal y profesores especializados en la conducción. Siempre tiene que estar tutelado por un profesional de la psicología. De todas formas, yo desde aquí animo a los profesionales de la autoescuela a realizar algún tipo de actividad para ofrecer más alternativas a este tipo de pacientes que están afectados por la amaxofobia, y teniendo en cuenta lo importante que es el trabajo que ellos hacen durante la exposición para poder normalizar la situación a la hora de conducir. Sería conveniente una mayor empatía con esos pacientes, ya que a esos pacientes no les resulta fácil el explicar el problema que tiene, y en muchos casos lo que hacen es que no lo cuentan, no lo dicen. En la mayoría de los casos se ven obligados a esconder esa fobia, con lo cual no la hacen pública y no lo dicen. Inventan cualquier cosa a la hora de conducir, una excusa, lo que hablábamos inicialmente, hay una evitación, entonces no conducen. Como quieren esconder que existe ese problema, entonces pues argumentan cualquier tipo de excusa para no realizar la conducción. Pues estamos de suerte porque precisamente la autoescuela Isbera, que ahora vendrán nuestros estudios, pues sí se están preocupando, ¿no?, por tratar esa patología, ¿no?, y hacerlo de una forma no solamente psicológica sino también técnica, puesto que son responsables también, ¿no?, de que te puedas sacar el carnet de conducir o retomar el hábito de la conducción si por algún trauma pues al final un día decidiste dejar de utilizar el automóvil. Estarán con nosotros en unos instantes Laura Puertas y Isabel Caballero, con ellas hablaremos. Y bueno, es lo que tú dices, a ver si se conciencian todos aquellos profesionales, ¿no?, que se dedican al mundo de la enseñanza del automóvil para poder retomar la posibilidad de dar una solución a aquellas personas que algún día, por algún motivo, dejaron de conducir, o algún día, por algún motivo, nunca empezaron a conducir, como tú decías, ¿no?, porque sintieron siempre un poco ese miedo, ¿no?, a llevar el
el automóvil. Bueno, Vicente, no sé si ahora Alfonso nos decía que ya estaban con nosotros, que pasen a nuestros estudios. Aquí, han llegado. Vamos a hacer las presentaciones, ya estaremos en unos instantes con ellos. Estaremos con la autoescuela Isbera y estaremos con Isabel Caballero y con Laura Puertas en unos instantes y también con Vicente Alcántara, que nos va a acompañar, Vicente, en unos instantes. Y estamos todos juntos tratando esa maxofobia. Aquí. Pues vamos a estar unos momentos aquí con Perfecto. todos vosotros. Bueno, estamos en Esta Noche Tú, Este es el 92.9 de la frecuencia modulada de Radio Marachí. Esta Noche Tú. Una noche que, como comentaba, como decía, nos trae muchas cosas buenas para poder aprender a llevar la vida mucho mejor. Pues quédate con nosotros, quédate aquí a través del 92.9 FM de Esta Noche Tú. Y en unos instantes estamos con la autoescuela Isbera y también con Vicente, que estará con nosotros para poder seguir tratando el tema de la maxofobia. Así que escúchanos. Pues bueno, deciros que buenas noches y bienvenidas a nuestros estudios para poder tratar esta temática que sin duda pues todo el mundo ya está muy pendiente, porque nos hemos encargado de que sepan de que íbamos a tratarla. Hemos empezado con Vicente Alcántara y ahora pues tenemos aquí a esos componentes de la autoescuela Isbera, Isabel Caballero y Laura Puertas. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Un placer que estéis con nosotros. ¿Cómo ha sido eso de poder preocuparse, ¿no?, por tratar esta amaxofobia, ¿no?, y poderla implantar en Palma para todas aquellas personas que necesitaban, ¿no?, de poder volver a coger esa confianza al volante? ¿Cómo surge todo esto? Pues, bueno, buenas noches, soy Laura Puertas. Esta idea surgió un poquito desde la necesidad de ambas. Ella estaba en la autoescuela y veía que había gente que tenía una problemática y estaba teniendo esa dificultad. Y yo desde la consulta me venían pacientes con esta misma problemática. Y un poquito empezamos con la idea de a ver si juntas podíamos hacer algo bonito para que esas personas salieran adelante y ir trabajando con ellas y ir haciendo camino. Y la verdad es que estamos muy contentas y muy orgullosas. La respuesta ha sido buena, ¿no? Sí, bastante positiva. Bastante positiva, ¿no? Mucho. Estamos muy contentas y muy felices por ello, por el proyecto. Y desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Cómo funciona el tema? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo funciona? Pues lo que hacemos básicamente es exponer al miedo que tienen. Es decir, ellos lo que están haciendo, como ha explicado nuestro compañero, es evitar la conducción y todas esas situaciones que dentro del coche le dan miedo. Por lo tanto, cuando vienen en grupo, porque lo que no hemos dicho es que es una terapia grupal, y eso hace que se complemente muchísimo más. ¿Por qué? Porque cuando están todos se sienten comprendidos, todos hablan de sus miedos, de sus preocupaciones, de esas cosillas que les quitan el sueño, y la verdad es que cuando están todos juntos se comunican muy fácilmente. Lo que hacemos primeramente, antes de exponer, es un poco de psicoeducación, es decir, les preparamos de cómo va a ir las sesiones, les decimos cuál va a ser un poquito el camino a seguir, y empezamos con cogiendo esas ideas negativas, esas ideas irracionales que tienen, esas emociones negativas respecto al coche, y lo que hacemos es cogerlas y transformarlas, por decirlo de algún modo. Las intentamos convertir a positivo. Nuestra meta inicialmente es que crean en nosotras, que es muy importante, que crean en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo, porque claro, falta confianza en ellas mismas, y inicialmente sí que las encuentran en nosotras. Esa confianza hará que podamos ir siguiendo en la primera toma de contacto, y cogeremos, como hemos comentado, esas ideas negativas y las transformaremos en positivo poco a poco, ¿vale? Lo explicará Isa luego, durante las sesiones que están programadas, son unas 9. Durante esas sesiones se cogen las emociones, los pensamientos, esa taquicardia, esa sudoración, ese miedo irracional, y lo vamos transformando poquito a poquito, diciendo
que irá bien, que van a poder... El primero es más una toma de contacto. Y cuando hemos hecho esa toma de contacto, ya vamos al tema de la exposición, que es ir cogiendo el coche progresivamente, poco a poco, haciendo una jerarquía de lo que nos da menos miedo a lo que da más miedo. Y vamos haciendo una escala, de menor a mayor. Por lo tanto, cada vez van cogiendo más confianza y las situaciones que van viviendo las van afrontando más fácilmente que si lo hiciéramos de golpe o a la inversa. No, te escucho. ¿Qué nos contando? Si te das cuenta... Cortadme, si no... No, que va, en absoluto. Si te das cuenta, mi compañera lo que ha hecho realmente es las 4 fases que yo te he explicado anteriormente de la terapia, es lo que ellas realmente hacen. Sí, exacto. Es la cognitivo-conductual que antes comentabas. Totalmente. Es la exposición y es lo más efectivo y lo más eficiente y lo más eficaz. Exacto. Estudiado. Y cuando la gente contacta con vosotras, ¿cómo es esa interacción, no? ¿Qué os preguntan? ¿Qué inquietudes tienen con respecto al cursillo, no? Cuando os piden la información. Bueno, pues en cuanto hacen la primera llamada, que es el paso más fuerte para ellas, afrontarlo o querer pedir información, pues nos han venido muchos casos curiosos, y una que nunca me voy a olvidar fue descolgar el teléfono, decir: Autoescuela Isbera, dígame, y dice: soy amachofóbica y lo quiero superar. Y mi respuesta fue: pues tú lo vas a superar. Justo este lunes fue su última sesión y ella, creo que en la 6ª sesión ya se había comprado su cochecito, y el lunes acababa la sesión y lo ha superado. Lo más importante es que ellas quieran superarlo, o sea, que vengan con ganas. Si están indecisas, no les metemos presión, tómate tu tiempo. Mucha gente que el año pasado nos pidieron información, este año se han apuntado. Sí. Que poco a poco todas vienen al final. Van viniendo y van tomándose nota, ¿no? Y bueno, sí, piden la información, se acercan al centro. ¿Qué pasa cuando están dentro del vehículo, por ejemplo, no? O antes del vehículo primero le dais una charla, supongo, ¿no? Que es lo que nos comentabas y tal, ¿no? Para poner un poco el tema en cuestión, ¿no? Y saber, a lo mejor, cada persona dentro de lo que es esa amaxofobia, supongo que habrá grados, ¿no? De más o menos, ¿no? Según, pues, las experiencias que haya podido tener negativa, ¿no? Al volante, si tiene un accidente traumático, que antes lo hablábamos, etcétera, ¿no? Y cuando están ya dentro del vehículo y se pone en marcha, ¿qué sensación es la que tienen, no? Te dicen: oye, para, me salgo, o vamos para adelante. Con la experiencia que tengo, lo que te llegas a dar cuenta que ellas exageran mucho su miedo y realmente lo hacen muy bien, mejor de lo que nos cuentan. Entonces, pues en el coche, por ejemplo, en la primera sesión, si por ejemplo tienen miedo a algo específico como la autopista, yo intento llevarlas a autopista, porque en poblado sé que no voy a conseguir nada con ellas. Vamos a autopista y según el nivel de ansiedad que vea que tienen, y muchas tienen ansiedad pero la soportan, otras no llegan al caso. Bueno, llega el caso que tenemos que salir de la autopista, pero para mí el que haya ya querido llegar a ello es un logro, porque yo sé que en la 2ª o 3ª sesión vamos a conseguir lo que se proponen ellas. Una cosa que te quería preguntar, porque hablamos de ellas. ¿Eso, que es solamente para chicas o también para chicos? Mira, bueno, como antes ha dicho Vicente, sí, es más alto. Es más alto, ¿no? Es por eso. Más alto. Vale, eso también. Hay que decir que hemos tenido un par de chicos, ¿eh? Sí. También, ¿no? Poquitos, pero pero lo hemos tenido. Muy valientes. Chicos que tú los ves y dirías: no puede tenerlo. Es un 64 ante un 12. Claro, son más. Sí. La diferencia. Las chicas están un poco más indecisas en ese tema, ¿no? Y también son más valientes a la hora de querer afrontar esto. Yo también tengo 2 conocidos que tienen amachofobia y no van a venir a hacer el curso. Porque no se atreven a afrontarlo por vergüenza social. Sí, por el rol ese, ¿no? De soy un chico y yo ni lloro y llevo el coche haciendo por ahí trompos y tal, y si no, pues no puede ser, ¿no? Exacto. Si queréis podemos contar el caso de uno de los últimos chicos que nos vino. Vino la hermana a pedir información directo a la autoescuela y dijo que tenía a su hermano, que le preocupaba mucho porque tenía amachofobia, pero ha llegado al punto que no sé si fue 2 semanas antes, que el hermano iba a dirección Petra y se tuvo que parar en el arcén de la carretera porque no podía seguir. Tuvo que llamar a la hermana
que le viniera a buscar. Se bloqueó y ya. Ujú. Y claro, cuenta el caso este y a mí sinceramente me da mucha lástima porque es verdad que hay solución. Sí, sí que hay. Sí, sí, sí. La solución gracias a la autoescuela Isbera, que ha llegado a Palma precisamente para solucionar eso, ¿no? Me estaba fijando ahora, estaba así echando un vistazo, que tengo aquí mi chuletilla y tal y cual, y veo que hacéis técnicas de relajación, ¿no? ¿Cómo son estas técnicas de relajación? Pues consiste en lo que se llama respiración diafragmática. Es decir, es una respiración que lo que hace es relajar todo el sistema nervioso. Por lo tanto, sería como esa pastillita que a veces todos necesitamos, pues la provocamos de forma natural. Y es una respiración que sí que se tiene que hacer de forma muy constante, muy diaria. Cuando lo que se domina es la respiración en los momentos de ataques de pánico, de ansiedad, con el coche, cuando van con Isa, cuando están dentro de las sesiones, al aplicarlas se sienten muy bien, muy relajados. Simplemente por una respiración diafragmática, que es de... Sí, ahora me mira Vicente, porque venimos también del mundo del teatro, Sí, la hacen. y se hace para poder pues relajarte, ¿no? Y superar un poco ese miedo escénico, ¿no? Que tienes siempre, ¿no? Aunque hayas actuado muchas veces, pero siempre tienes ese miedo escénico a salir. Es importante porque efectivamente es una forma natural de poder equilibrar, ¿no? Ese estado emocional y poder estar preparados para montarte en el vehículo y empezar, ¿no? Y salir hacia adelante, ¿no? ¿Cuántos alumnos ya vais teniendo ahí que ya se va animando la gente, ¿no? Ya... Ahora mismo tenemos, si no me equivoco, unos 14 alumnos en activo haciendo el curso. Lo que también hay que decir que el curso es grupal, que consta de 9 sesiones, de 2 horas cada sesión. Durante 1 hora está con la psicóloga y y la otra hora están conmigo en el coche. En el coche se vienen 2 alumnas y durante media hora conduce una y durante la otra media hora la otra alumna. Y mucha gente, cuando yo ya le informo del curso, me dicen, pero es que es muy poco tiempo, media hora. Una persona que sufre esto, media hora... Es muy largo. Es muy largo. Es muy largo. Y Laura suele tener una media entre 2 a 4 alumnas en sus sesiones. No intentamos tener más pequeños. Luego, también para no perder el contacto con ellas diariamente, hacemos un grupo de WhatsApp que está de los alumnos que tenemos que están haciendo el curso, y cada día intentamos hablar con ellos o que nos vayan diciendo. Es que Laura en la parte psicológica les manda deberes. Entonces, también tareas, hay que decir a ver qué tal. Sí, obligatorio. Y en esa reunión grupal que hacéis, ¿hacéis traslación de sentimientos y situaciones o algo por el estilo? Algo por el estilo, sí, hacemos exposición en imaginación, que creo que también lo ha comentado el compañero, que mientras hacemos las respiraciones vamos imaginando esa situación que les da miedo y ellas van imaginando que lo van superando. Y es un tipo de imaginación. Y luego, al hablar de las emociones y de los sentimientos, al hablarlo en el grupo en voz alta, ya se van contagiando lo positivo, se van sintiendo muy comprendidas por las cosas negativas. Sí, es que cuando yo las tengo en el coche y la de atrás ve cómo lo hace la que conduce, dice, pero si lo haces bien, mujer, pero yo no lo entiendo. Y cuando es a la inversa, la otra se lo está diciendo lo mismo. Es que la percepción que tienen de ellas mismas no es la real. Y de verdad que entre ellas es verdad que se ayudan mucho. Se refuerza muchísimo, es muy positivo la terapia grupal. Es mucho más rápida que la individual. No, y aparte que como van interactuando unos con otros, claro, se apoyan pues mucho. También exactamente se apoyan y se dan cuenta, ¿no?, de la situación real. ¿Pensáis que una persona con amaxofobia es un peligro? Para nada. Yo que las tengo en el coche, en el momento que ellas ven un peligro o que creen que están viendo, la reacción que tienen es de una persona normal, la misma reacción que tendría yo. Por eso en el coche no me pongo, no nerviosa, porque no me pongo nerviosa, pero no estoy en alerta como lo pudiera estar con un alumno que se está sacando el carnet. Siempre que alguna dice, no puedo más, Isa, no puedo más, venga, que sí que puedes. Y ya poquito a poco yo les voy haciendo señales de cómo, porque intento tocarles el volante lo menos posible, porque sé que ellas lo pueden hacer. Y no son un peligro. Al contrario, a veces incluso nos hacen más conductas de seguridad que lo que es la media. Altas velocidades no cogen, situaciones
difíciles, temerarias tampoco. Son muy precavidos, muy seguros y muy conscientes del peligro, más de la media. Sí. Hablabais de unas sesiones mínimas, ¿no?, que hay que hacer para poder reconducir, ¿no?, esa actuación ante la maxofobia, pero más o menos en cuántas sesiones pensáis que ya tiene que alcanzar esa positividad, ¿no?, hacia poder iniciarse otra vez al volante y poder tener la seguridad de coger el automóvil y poder reaccionar otra vez con normalidad, ¿no? Pues a partir de la sexta sesión ya tienen que estar, ya tienen que hacer los deberes que le dice Laura por su cuenta, ellas en el coche, acompañadas, solas, diferentes rutas. Ahí ya tiene que dar el cambio. Sí. A la tercera se empieza a notar ese cambio de positividad. A la tercera sesión notan que ellas están más confiadas, más positivas y con más fuerza. Se les nota muchísimo. Y luego, como comentaba Isa, en la sexta, incluso en la quinta, ya ponemos los deberes, siempre al principio acompañados y, como hemos dicho antes, progresivamente, luego solos, en situaciones más fáciles y luego más complicadas. Luego también decir que de la séptima sesión a la octava intentamos que hayan pasado 2 semanas de una a otra para saber si han recaído, si han tenido alguna situación complicada. Y de la octava a la novena intentamos que pase un mes, que ya... Y sí. Supongo que también dependiendo del individuo, pues puede necesitar un poco más o menos de tiempo, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta, Manolo, si la maxofobia es paralizante o no lo es. Porque si una persona la presenta como paralizante, necesitará más atención y más estar ahí más persistente, de una forma más persistente, porque le llega a paralizar. No es lo mismo que te aparezca un paciente que tiene maxofobia, por ejemplo, o cuando hay mucho tráfico o cuando llueve, que ahí ya depende mucho de las circunstancias de la circulación. Eso ahí ellas lo valorarán. Pero un caso así, es verdad que yo aún no lo he visto, que esté paralizante. Sí, que no hayamos podido avanzar, por el momento no lo... No. Todo lo que hemos ido encontrando sí que hemos visto shock, bloqueo, pero que luego evolucionan, evidentemente. Sí. Y cuando, imagino que cuando esa persona empieza a coger el automóvil, la vía pública, no sé si lo hacéis paulatinamente por vías con menos densidad de vehículos y luego a más, o ya vais directamente al centro de la ciudad a ver qué pasa. Supongo que no, que es progresivo, ¿no? Es progresivo y depende de la persona. Y lo que comentábamos antes, hay personas que sí que lo podemos dar un poquito más de avance y hay que necesitan pues un ritmo más. Pero claro, al ser media hora en el coche, lo que tampoco podemos hacer es perder el tiempo, por ejemplo, en poblado, a no ser que también nos ha venido que tienen fobia al estacionamiento. Pero no es que sea al estacionar, sino a no molestar. Es interesante esto que dice, porque sí que es verdad que yo me he dado cuenta de que hay usuarios que a la hora de aparcar se ponen muy nerviosos porque no comprenden que dentro de la convivencia que tiene que haber el conductor anterior, el que está detrás nuestra, pues tiene que esperar un momento, ¿no?, para facilitarnos el poder estacionar. Pero es tanto el nerviosismo, muchas veces también hay conductores que empiezan a pitarte, empiezas a no encajar el coche en el hueco, en fin. Ahí es cuando viene un poco también a veces los Laura nervios, les dice una frase muy buena que dice: vosotras pagáis las vías como todos nosotros, tenéis el mismo derecho. ¿Es verdad? Eso... Sí. Así que pa'lante y con todo el derecho. Y esa frase se les queda a ellas. Bueno, que siempre digo ellas. Es que sí. No, pero lo digo porque es cierto que muchas veces no solamente es efectivamente que vayas a estacionar y te veas en un momento que ningún hueco te va bien, ¿no?, sino que tienes el conductor detrás, porque también vamos muy deprisa, y ya te está pitando y como que no te deja, ¿no? Y justamente para estacionar tienes que tener la tranquilidad. Bueno, ya que pite, pues que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero tengo que estacionar mi vehículo, ¿no? Esa persona también, cuando tenga que estacionar el suyo, necesitará su tiempo, ¿no? O posiblemente está esperando a que se vaya de ese estacionamiento para aparcarlo el que está pitando. Exacto. Que también les debe de pasar. Bueno, también puede ser, ¿eh? Uno de estos que dice: venga, lo voy a pitar, a ver si lo pongo nervioso. Se marcha y aparco yo. De verdad, ¿por qué no? Porque estamos todos ahí a ver qué hacemos, porque esto es una jungla, ¿eh? Sí, pero bueno, con el estacionamiento sí que a veces incluso intentamos que si pitan, que cojan una actitud de fuerza, de oye, aquí estoy yo, no te preocupes, que salude, sí. tire un beso, que nada,
tranquilizarlas en ese momento. No pasa nada, ¿no? Sí. Os quería preguntar, ¿en la autoescuela tratáis solamente este tema o para carnet de conducir normal y tal también se pueden apuntar igualmente, ¿no? El CAP. Todo, ¿no? Sí, sí. O sea, tenéis todos los servicios igual que... Sí, y llevamos 4 años, intentamos cada año algo nuevo y ir haciendo, ir a más. No, la verdad que está bien, porque hay que innovar, ¿eh? No queda más remedio, ¿no? Y además que si disfrutas haciéndolo, porque en la parte de la machofobia la verdad es que disfrutamos bastante. Y no es que lo digamos por decir, pero es una recompensa lo que nos dan ellas, increíble. Autoescuela Isbera. Estamos hablando antes de entrar en directo que tenéis las vallas publicitarias estas que todo el mundo las está viendo y dice amaxofobia y empiezan a mirar qué pasa, ¿no? Y se dan cuenta de que existe, ¿no? Esa patología, la amaxofobia, ¿no? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Yo vi la publicidad, vi la valla y dije, pues muy bien, ¿no? Porque es lo que estamos hablando, hay que innovar, ¿no? Y en este caso vosotras pues habéis innovado, ¿no? Porque os habéis querido centrar también en algo que preocupa y que no éramos conscientes, porque nosotros los usuarios normales vamos conduciendo y no nos imaginamos, ¿no?, que puede existir y que además dentro del vehículo cada persona es un mundo, ¿eh? Y a veces no nos damos cuenta y cuando hacemos esto que estamos hablando de si empiezas a pitar o empiezas a incordiar un poco al conductor que va delante y a lo mejor te estás pasando un poco, ¿no? Porque esa persona a lo mejor la estás intimidando, ¿no? Y le estás dando lugar a que su actuación a partir de ese momento no sea correcta, ¿no? Claro. Es así. Incluso cuando nos ha pasado en algún momento que hemos encontrado algún conductor que parece que está como que no avanza y la conductora, que es una alumna de amachofobia, me dice, pero míralo, pero ¿qué le pasa? Y digo, siempre tienes que pensar que igual esta persona también sufre amachofobia. Intentamos ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces ya van también concienciando y cogiendo. Claro. Y es importante concienciar a los conductores que están en la vía pública, porque es que no nos lo ponen nada fácil en las clases. O sea, todo lo malo que ellas no quiere que le pasen, en las clases que estamos en el coche les pasa. Y bueno, y personas que comentábamos, ¿no?, que han tenido una experiencia negativa con el vehículo, ¿no? Deben ser las que les cuesta más, ¿no?, coger el ritmo, más que a lo mejor personas, a lo mejor digo yo, noveles que tienen más miedo porque nunca han llevado vehículo, ¿no? ¿O cómo lo veis eso? Lo que estamos viendo es que viene mucha gente, como comentaba mi compañero, con vivencias traumáticas, ya sea vistas en directo, contadas o experimentadas, y mucha gente que tiene el estrés diario de ir trabajando, típicos problemas de pareja, de familia, cogen el estrés y estamos en el coche y nos vienen todos los pensamientos, todo lo que tenemos que hacer, toda la discusión repasando dentro del coche, y claro, lo que hace, estás condicionando el coche en connotaciones y pensamientos negativos, y a veces del mismo estrés pues estalla y se desarrolla lo que es un ataque de ansiedad dentro del coche. No tienes solo por qué ser una vivencia traumática. Y esto sí que lo estamos viendo mucho también. Sí, ¿no? Sí. Madre mía, la amaxofobia. Yo es que sabía que existía, ¿no?, ese miedo a conducir, pero nunca lo había relacionado de esta manera. Autoescuela Isbera, en la calle San Vicente de Paúl 28 Bajos, pioneros en tratar esta amaxofobia, este miedo a conducir. Es una autoescuela que está abierta para que cualquier usuario pues pueda acercarse para sacarse el carnet de conducir y todos los carnets que hay necesarios, pero también especialmente dedicada a poder tratar a esas personas que por algún motivo, por alguna circunstancia, pues o tuvieron miedo a retomar conducir el vehículo o el inicio a cogerlo, pues también les supone una barrera que hay que superar, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que, por ejemplo, en Palma tenemos una densidad de vehículos increíble, ¿no? Cantidad de vehículos que hay en Palma, ¿eh? Demasiado. Las horas puntas son increíbles, ¿no? Sí. Bueno, pues Vicente, dime. Hoy tema de amaxofobia, ¿eh? Hemos tenido, en fin, la posibilidad de tener con nosotros a Isabel Caballero y a Laura Puertas con este proyecto que me encanta, ¿eh? A mí me encanta esa iniciativa, está muy contento. Y la cantidad de gente, ¿no?, que como ellas bien nos dicen, pues ya se están apuntando porque han visto, ¿no?, una solución, ¿no?, una forma de poder salir adelante en este sentido,
porque antes pues nadie se había preocupado, ¿no? Exacto. Solamente de los que tenían que conducir, pero ¿y aquellos que no sabían cómo hacerlo? ¿Qué nos contáis de esa experiencia que estáis cogiendo con estas personas? Algo que os quede, que queráis decirnos para cerrar esta entrevista, o una propuesta para aquellos que nos estén escuchando y que ya se animen, ¿no?, a acercarse a vuestra autoescuela para informarse. Pues bueno, no me quiero olvidar de decir que son muy grandes los alumnos que han pasado con este problema, que gracias a ellos Laura y yo nos hacemos más fuertes, porque es verdad que no es fácil hacer el curso, y vemos que al final está saliendo. Y a todo el que sufre, que simplemente nos hagan una llamada y con tiempo, porque yo me tomo todo el tiempo para explicarles todo cómo va y para que ellas se desahogue. Bueno, es que siempre digo ellas. No, está bien, porque claro, ¿vale? normal. Pero para que ellas nos cuenten el caso tranquilamente, que no es una llamada para dar la información de precio, horario, no. Es para que ellas nos cuenten y luego ya cuando se decidan, exactamente, pero que se animen, porque tiene solución. Sí, totalmente. Pues bueno, a todos aquellos que nos escuchan a través del 92.9 de la frecuencia modulada, que sepáis que la maxofobia tiene solución y que hay personas que ya se están preocupando de ello, como es el caso de la autoescuela Isbera. Podéis entrar en www.autoescuelaisbera.com. Están en la calle San Vicente de Paúl, número 28 Bajos. Ahí te van a atender Isabel Caballero y Laura Puertas, que están con nosotros esta noche. Muchas gracias por estar. Y bueno, llama al 971-100-017. No sé si hay algún otro teléfono para llamar, o básicamente. Está el móvil, 617 53 44 23. Vale, pues ya lo sabéis, 617-534-423 y 971-100-017. Llamad y, bueno, os digo una cosa, así como son y las estamos escuchando, merece la pena, porque gente con mucha psicología hace falta. Y pues ya que tú habías pensado en la posibilidad de retomar la opción de volver a coger tu vehículo, pues acércate a Autoescuela Isbera en calle San Vicente Paúl 28 Bajos. Y bueno, si simplemente te tienes que sacar pues el carnet de conducir, cualquier carnet, pues también acércate. Desde esta nochitud te recomendamos que no lo dejes de hacer. Gracias por estar con nosotros, gracias Vicente. A ti. Ha sido una gran noche, porque creo que todos hemos aprendido que si queremos todo lo podemos superar, y ahí tenemos que estar para apoyarlos. Gracias de verdad por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Frente a un 12 en varones. En relación a la edad, la media en hombres está alrededor de los 64 años, a diferencia de las mujeres que presentan una media de 48 años. En el caso de los varones, el miedo paralizante se ha relacionado con la edad avanzada y con unas mermas de capacidades físicas que les hacen sentirse inseguros. Las personas con un alto perfeccionamiento, que son muy perfeccionistas, tienen una alta probabilidad de predisponer a padecer este tipo de trastorno. Como consecuencia, esas creencias rígidas y esa actitud negativa ante su capacidad de conducir, ellos perciben el tráfico como una amenaza, con lo cual esto provoca un sesgo en el procesamiento de la información que magnifica ese peligro, realmente agrandan el peligro que realmente supone el hecho de conducir. Pero es conveniente que realizar 3 tipos de perfiles en los cuales puede afectar la maxofobia. En primer lugar tenemos a los conductores nobles, que son todas las personas que acaban de obtener el carnet de conducir y que sufren un grado elevado de estrés ante el hecho de tener que conducir. Se estima que estamos hablando en alrededor de un 3% de conductores nobles que no son capaces de controlar este estrés, con lo cual les provoca amaxofobia. Un segundo perfil podemos incluir los conductores experimentados, y en este grupo encontramos personas que conducen habitualmente. Tenemos a nivel de sentimiento que la persona siente ansiedad y aparecen sintomatología física y psíquica. Y en un tercer lugar está el comportamiento. En este tipo de comportamiento la persona tiende a huir
no a enfrentarse a la situación, con lo cual se genera la evitación, no llega a conducir o no conduce. No todas las personas reaccionan de la misma forma, pero sí es cierto que esos patrones son muy similares para todas las personas que presentan amaxofobia. ¿Y cuál es nuestro comportamiento, ¿no?, ante este miedo racional? La situación más común y la que se da con más frecuencia es la evitación, es no conducir. El paciente no se expone a esa situación, con lo cual no conduce. Esta conducta es reforzada por el alivio y la sensación de bienestar que el paciente siente cuando no conduce, porque el miedo se va, la ansiedad no aparece, con lo cual esos estímulos se alejan y él no siente el miedo. Este es el principal motivo por el que las fobias se mantienen en el tiempo y se llegan a intensificar. Con lo cual, ante esto, lo mejor es realizar lo contrario, es decir, una exposición. Esa exposición, ya mi compañera que vendrá posteriormente de la autoescuela y la profesora de la autoescuela explicarán concretamente cómo se deben hacer esas exposiciones, porque deben ser pautadas y con un protocolo para que funcionen bien. Este tipo de pacientes suelen pensar siempre de una forma catastrofista, siempre piensan que va a suceder algo, actualmente, pero que han sufrido algún tipo de situación de ansiedad al volante y desarrollan este miedo a conducir. Por lo general, una disminución en el tiempo de conducción, o solo lo realizan cuando el tráfico es menor y no hay mucha afluencia de vehículos. En un tercer perfil podemos incluir los conductores con estrés postraumático. En este tipo de conductores desarrollan amaxofobia con posterioridad a haber sufrido o ser testigos de un accidente de tráfico. Posteriormente a eso es cuando aparece la patología. Las conducciones activan las respuestas de ansiedad de esa conducción, con lo cual, si has presenciado un accidente o incluso has podido tener un accidente, tienes muchas papeletas para que pueda aparecer la amaxofobia. Es curioso, ¿no?, porque tenemos ahí esos 3 puntos, ¿no? El conductor nuevo, el que ya tiene una experiencia pero no utiliza mucho el vehículo, ¿no?, y el que ha sufrido una mala experiencia. Exacto. Y vuelve a tener miedo a conducir, ¿no?, por haber tenido esa experiencia negativa, ¿eh? Sí, sobre todo en los conductores con estrés postraumático, cuando aparece la amaxofobia aparecen flashback, que son imágenes que les recuerdan el momento del accidente, con lo cual eso hace que aparezca la sintomatología. ¿Y cómo funciona, Vicente, ese miedo a conducir? En relación al miedo tenemos que distinguir 3 formas diferentes que dan sentido a este miedo. En principio, a nivel de pensamiento, la persona tiene una percepción de peligro real o imaginaria. En un segundo lugar... Bueno, esta noche, como comentábamos, vamos a tratar una patología que sufre mucha gente y que realmente se encuentran agobiados, ¿no?, y un poco con amargura interior por no poderla superar. Hablamos de la amaxofobia, ¿no?, ese miedo a conducir. Pero esta noche lo vamos a tratar, y lo vamos a tratar muy de cerca, porque como siempre nos interesa darte soluciones para que tu día a día sea mucho mejor. Hablaremos ahora con Vicente Alcántara y más tarde vendrán compañeros de la autoescuela Isbera, que se dedican precisamente a tratar el tema de la amaxofobia de una forma técnica a través de la autoescuela y enseñarte a cómo conducir sin miedo. Imagínate cuántas cosas tenemos para ti en esta noche y tú. Así que quédate con nosotros y escúchanos, porque interesante la noche promete, como siempre. Tu cita los jueves aquí a través del 92.9 de la FM de Radio Marrachí. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí.
Pues ya estamos en marcha. Estamos en marcha y estamos ya con Vicente Alcántara, que está aquí en nuestros estudios, preparados para poder abordar esta temática de hoy. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy bien. Un placer retenerte con nosotros como cada jueves. Igualmente para mí. La maxofobia, ¿eh? Maxofobia. Fíjate, que pueda yo pronunciarlo bien ya es... Hoy te ha ido bien. Hoy me ha ido bien, ¿eh? No me he equivocado, porque me cuesta los tecnicismos de estas palabras compuestas que dan lugar a poder tratar este tema. ¿Amaxofobia? ¿De dónde viene esa palabra? Etimológicamente la palabra procede del griego, Ajá. quiere decir amaxo, significa carruaje, y fobia, que significa temor o miedo. La maxofobia realmente es el miedo que presenta la persona a conducir un vehículo. Puede deberse a la inseguridad o incluso puede llegar a haber tenido esa persona haber sufrido un accidente, con lo cual también puede generar esta patología. En psicología es el término que se utiliza para designar el miedo persistente e irracional a conducir un vehículo o solo pensar el tener que hacerlo. De hecho, en algunos casos puede presentarse la maxofobia simplemente por el hecho de ir como pasajero en un vehículo. También puede presentarse. ¿Y a quién afecta la maxofobia, Vicente? Afecta a un 33% de la población, aunque hay que tener en cuenta que no todos los casos de maxofobia son paralizantes. Depende mucho de las circunstancias externas a la hora de conducir. Con respecto al género, los casos de mujeres suponen un 64%